75 años habían pasado desde que Salvor Harding se encontró al mando de la fundación frente a su segunda crisis, y con su victoria, su nombre había quedado grabado para la posteridad en el corazón de los habitantes de la fundación como uno de los grandes héroes. Desde entonces, el control de la fundación sobre los 4 reinos se cimentó aún más, e incluso un nuevo reino había sido añadido al dominio de aquella. Todo eso gracias a la religión que Salvor Harding había difundido por todos los mundos dominados. Las plantas de energía atómica eran templos, y todos los beneficios de la ciencia eran mostrados como dones divinos de la sagrada fundación. Y constantemente, como avanzadas de la hegemonía política de la fundación, estaban los comerciantes, extendiendo tenues tentáculos que llevaban mercancía y misioneros religiosos a través de las enormes distancias de la periferia. Hover Mallow era uno de esos maestros comerciantes. Si bien había nacido en Esmirno, había recibido una educación fuera de la religión en la fundación, que le había enseñado la naturaleza del plan Seldon, el destino de la fundación y la estrategia de la religión y el comercio. Era un hombre popular, carismático y decidido, y ahora se encontraba frente al astuto Joran Sut, el secretario del alcalde de la fundación, quien le presentaba un misterio. En esos 75 años de paz, nadie con quien se encontrara la fundación había sido rival para su poder y tecnología, hasta el día en que unas naves mercantes suyas desaparecieron en el planeta Corel. Parecía casi imposible pensar que un mundo retrasado tecnológicamente pudiera ser rival a cualquier nave comerciante de la fundación. Sin embargo, habían desaparecido 3 inexplicablemente. Joran Sut pensaba que solo habían 2 posibilidades. O los corelianos habían construido ellos mismos naves con armas atómicas, o alguien se las había proporcionado. Quizás un traidor. Y así se lo había dicho a Hover Mallow para que se dirija a Corel, no en calidad de espía, sino de comerciante, pero con los ojos bien abiertos. Mallow había escogido personalmente a la tripulación de la Estrella Lejana, su nave, y había partido en unos días. El planeta Corel era una república cuyo gobernante tenía todos los atributos de un dictador, menos el nombre, pues su título era sencillamente Comodoro. La prosperidad de este mundo era escasa. Los días del imperio habían quedado ya bastante atrás, mientras que los días de la fundación aún no habían llegado. Y según la orgullosa determinación de su gobernante, el Comodoro Asper Argo, nunca llegarían. El viaje había transcurrido sin novedad. El escuadrón de las naves corelianas que había sido enviado a interceptar a la Estrella Lejana fue diminuto y francamente patético. Habían mantenido una temerosa distancia y siguieron manteniéndola durante los 7 días desde que Mallow había aterrizado en un decrépito puerto espacial, a la espera de que las autoridades respondieran a su petición de entrevista. Pero al 7º día, Mallow fue comunicado por el sargento de guardia que unos de los hombres de la tripulación habían dejado entrar a un misionero de la fundación que se encontraba malherido. Ningún misionero de la fundación estaba permitido de entrar en territorio coreliano, y darle cobijo a este significaría ir en contra de la ley de Corel y de la fundación. El misionero rogaba frenéticamente que lo protegieran, que no era culpable de nada, pues el espíritu galáctico no conocía fronteras. No había tiempo para pensar. De pronto, miles de personas fueron avistadas acercándose furiosamente a la Estrella Lejana, reclamando al misionero, a quien matarían seguramente. Hover Mallow no dudó un segundo en su decisión y ordenó que entreguen al misionero a las autoridades que estaban en la turba. Mientras era arrastrado fuera, el misionero levantó las manos, dejando ver los delgados brazos, y gritó reclamando y maldiciendo a Mallow. Media hora después de devolver al misionero, finalmente recibieron una invitación muy educada para presentarse frente al Comodoro Asper Argo. Al parecer, todo el asunto del misionero había sido una prueba para los extranjeros de la fundación, y la habían pasado. En la entrevista, el Comodoro fue tajante en su aversión a tratar con la fundación, no por el comercio, sino por las obligaciones religiosas que lo acompañaban. Misioneros, templos, una religión que parecía quitarle los poderes a cualquier gobernante con el tiempo y entregárselos a la fundación. Curiosamente, Mallow concordaba con el Comodoro.
Soy un maestro comerciante. El dinero es mi religión. Todo este misticismo y estas monsergas de los misioneros me molestan, y me alegro de que usted se niegue a favorecerlos. Le convierte a usted en mi tipo de hombre. Después de una pequeña demostración de un producto de lujo, parecía que Malou ya tenía comprado al avaro Comodoro, a quien solo se le pedía que pague todos los productos con recursos que existían en abundancia en su planeta. Pero Malou necesitaba hacer una demostración más, de herramientas para las fábricas, y por ello solicitó que lo llevaran a una fundición de acero, a lo cual el Comodoro aceptó. La fundición era grande, pero no podía esconderse a vista los signos de completa decadencia. Malou empezó su demostración, dejando completamente deslumbrados al Comodoro y su comitiva. Nunca habían visto herramientas tan fantásticas como aquellas. Incluso los guardias, que siempre permanecían detrás de su amo, no habían podido resistir la curiosidad y se habían situado en primera línea. Fue en ese momento que por primera vez Malou pudo ver las armas que portaban aquellos y el símbolo que llevaban incrustado. La nave espacial y el sol, sin lugar a dudas, eran armas atómicas. Había pasado 1 siglo y medio, pero todavía existía el Imperio en algún lugar olvidado de la galaxia y estaba emergiendo de nuevo hacia la periferia. Con las negociaciones comerciales concluidas satisfactoriamente, la estrella lejana se encontraba nuevamente en el espacio. Hover Malou entonces dio órdenes específicas a su segundo al mando para que se dirija a cierto planeta donde le esperaría 2 meses. Mientras tanto, él secretamente iba a adentrarse en la antigua capital de una provincia imperial, Siwena, un mundo empobrecido y devastado por las luchas internas del viejo imperio. Al parecer, si bien contaban con energía atómica, los generadores eran irreemplazables y una casta privilegiada de técnicos se encargaba de su funcionamiento. La entrada a cualquier otro estaba completamente prohibida. Allí, Malou conoció a un viejo hombre muy pobre que le contó la historia de Siwena y le proporcionó un pasaporte falso. Antes de despedirse del viejo, este le comentó a Malou sobre una vez que, cuando era joven, había oído de parte de unos extraños hombres viajeros sobre unos magos que habitaban al extremo de la galaxia. Magos que brillaban en la oscuridad y a quienes ningún arma podía hacerles daño, y se preguntó si Malou sería uno de ellos. Después de agradecerle al viejo toda la ayuda, continuó su camino hacia la ciudad más cercana. Allí, gracias al pasaporte falso, logró entrevistarse con el técnico de una planta de energía, a quien sobornó ampliamente para que le deje ver el interior de un generador. Después de eso, volvió al encuentro de la estrella lejana con la información recolectada e inició el regreso a Terminus, donde presentó el informe de su misión. Había logrado cosechar enormes cantidades de dinero del comercio que estableció con Corel y no lo ocultaba en su vida en la fundación. Sin embargo, no había introducido la religión en aquel planeta, y Joran Sud quería cambiar esto. Como fomentar la propagación de la religión no era obligado por ley, sino más bien una norma tácita, Sud se había dirigido a la residencia de Malou para amenazarle con iniciarle un juicio por el asesinato del misionero que pidió asilo en Corel, si no empezaba a fomentar la religión en dicho planeta. Malou se negó. Para él, la fundación ya no cosecharía más beneficios de esa política anticuada. Aparte de los 4 reinos iniciales, solo un reino más había caído sobre su dominio en 75 años. Y fue justamente este último reino quien había sido un ejemplo del peligro de la religión de la fundación para las estructuras de poder de otros. Ahora no hay un solo gobernante en toda la periferia que no se dejará cortar el cuello antes que permitir a un sacerdote de la fundación que entrara en su territorio. Sud cumplió su palabra y el juicio en contra de Hover Malou transcurrió sin trabas. Se lo acusaba de negar ayuda al misionero de la fundación y a consecuencia de ello asegurar su muerte a manos de una turba iracunda. El juicio había sido público e incluso televisado a todos los habitantes de Terminus. Multitudes de personas se encontraban furiosas, reclamando por el honor de la fundación y la necesidad de defender su dignidad. Pero Malou permanecía confiado, pues tenía un plan. En la audiencia final, Malou se había dirigido al público,
admitió la veracidad de la historia del sacerdote relatada por la parte acusatoria. Sin embargo, había un detalle que cambiaría la perspectiva a su favor. Había logrado traer la grabación de una cámara oculta que había registrado todo lo ocurrido el día del incidente con el misionero. El momento en el que Mallow había ordenado que entreguen al misionero a la turba, tal como había pasado. Hobart Mallow detuvo la imagen en el momento en que el misionero era arrastrado fuera. Sus brazos estaban alzados y podía notarse en su muñeca una marca curiosa, las letras PSK. Ese no era un misionero verdadero, era solo un señuelo, pues esas siglas significaban Policía Secreta Coreliana. Con un discurso grandilocuente, Mallow logró el favor del pueblo. Fue absuelto de los cargos y poco tiempo después, elegido alcalde. Sin embargo, una nueva crisis Seldon se aproximaba. Hobart Mallow sabía que las naves mercantes desaparecidas en Corel habían sido abatidas por naves atómicas y que éstas habían sido proporcionadas por el mismo imperio que todavía existía y que era seguro que Corel declararía la guerra en unos años. Puede haber desaparecido de la periferia, pero en el centro de la galaxia sigue con vida y un falso movimiento significaría que él mismo, puede echarse sobre nosotros. Soy el único hombre que sabe cómo luchar contra la crisis. Y la guerra llegó después de 3 años. La flota coreliana, compuesta de naves del viejo imperio, se empezó a abrir espacio en el territorio de la Fundación. Sin embargo, la estrategia que delineó Hobart Mallow, alcalde, fue la de mantener un empate perpetuo y no iniciar una ofensiva. Él sabía que el verdadero peligro lo constituía el viejo imperio y que si la Fundación hacía gala de su poder destruyendo a Corel mediante un ataque frontal, el imperio atacaría con toda su fuerza. Todavía no era el tiempo apropiado para enfrentarse a tan grande enemigo. En cambio, el comercio que la Fundación había tenido con Corel había calado tan profundamente en el estilo de vida, la economía y la industria de este mundo que no podía hacer la guerra durante demasiado tiempo hasta que todo deje de funcionar y las masas se levanten para exigir la paz. Solo la Fundación era capaz de reparar o reemplazar toda la maquinaria y todos los productos que había vendido, y en eso se diferenciaba del imperio. Cada nave, cada generador de energía, cada arma era irreemplazable en el imperio, pues el conocimiento de su funcionamiento había desaparecido. Y así, después de 3 años de guerra, que seguramente fue la guerra en que menos combates se libraron, la República de Corel se rindió incondicionalmente. Y Hobart Mallow ocupó su lugar junto a Hari Seldon y Salvor Hardin en el corazón del pueblo de la Fundación. Y eso es todo por este video. Si te gustó, regálame un like. Muchas gracias por el apoyo. Y hasta el siguiente video.